empezando en el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pues cada vez que abrimos nuestra Biblia, tengo a veces la sensación que estamos abriendo un libro raro que habla de cosas que no sabemos exactamente o tiene informaciones que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros y perdemos de vista las circunstancias que han sido escritas estas palabras. Las personas que han recibido las palabras, ¿no? Y esa carta por primera vez, el apóstol que escribió esa carta. Y nosotros, por ejemplo, ahora estamos delante de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Sabemos que esa carta fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? Pues el último de los apóstoles, el judío de judíos, el fariseo que estudió con Gamaliel, gran conocedor de las escrituras. Decía que era celoso hasta lo máximo. Cuidaba de obedecer la ley y de repente tiene un encuentro sobrenatural con Dios en un camino, se queda ciego y recibe una tarea de predicar a los gentiles. Y empieza a viajar de ciudad en ciudad, visitando a personas, empezando predicaciones en la calle, en las sinagogas, cerca de los ríos, y empieza a plantar iglesias. Ahora, ¿y los hermanos en Corinto? ¿Qué es lo que sabemos de ellos? Pues sabemos las cosas que nos dicen incluso las cartas del apóstol Pablo. Conocemos a ellos por aquí, por sus cartas. Y los versículos que vamos a exponer en esta mañana, pues nos ayudan a comprender un poco algunos detalles más de estos hermanos que se congregaban allí en esta ciudad. Y hoy ya hemos leído en la liturgia, en otra parte allí, en un libro histórico, en el primer libro de Samuel, hemos leído una parte de la historia del rey Saúl. No sé si os habéis fijado a la lectura, pero conocéis la historia. El pueblo de Dios era gobernado por el propio Dios y tenían jueces. Pero empezaron a mirar hacia los pueblos vecinos y quisieron un rey para ellos. A pesar de la dureza de su corazón, de su rebeldía, el Señor les concedió un rey. Y el primer rey de todo el pueblo fue Saúl. Y este pasaje que hemos leído habla de algo muy interesante. Él había recibido una tarea de destruir, aniquilar a todos los amalecitas, todo lo que había allí. Y él decidió por su cuenta, pues, preservar y no matar al rey y a lo mejor de sus animales, diciendo que luego esos animales serían entregados como sacrificio. Y no es curioso pensar que
a veces recibimos algo especial de Dios. Recibimos una tarea de Dios y simplemente decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Dios nos ordena, Dios nos da vida y ahora decimos, pues ya está Dios. A partir de aquí, pues manejo yo las cosas. Yo sé cómo hacer. Yo tengo una solución mejor que la tuya. Y vemos que eso pasó en la historia del rey Saúl. Y anhelo en esta mañana que veamos en nuestra propia vida la rebeldía que hay cada vez que simplemente decidimos hacer nuestra voluntad propia y no la de Dios. Y el apóstol Pablo, aquí escribiendo a los Corintios, les dijo algunos versículos antes, el que iba a empezar a leer, por ejemplo, diciendo que ellos ya estaban saciados, que sin los apóstoles reinaban, o creían que reinaban. Su posición era de tanto destaque que era como si ellos estuviesen por encima del poder que incluso Dios les dio. Y aparece aquí en el texto que hemos leído a lo largo de este mes, pues el contraste entre los hermanos que estaban allí en Corinto y Pablo. Dice que ellos eran prudentes, con mucha ironía, y Pablo, insensato. Ellos, estos hermanos, fuertes. Y Pablo, débil. Ellos, honorables. Fijaos la ironía. Y Pablo, despreciado. Y el choque de realidades debería hacerles reflexionar en sus actitudes, en lo que se creían ser. Pero más que eso, la carta que estaban recibiendo, que es la que tenemos en nuestras manos, debería hacerles decidir entre la palabra, lo que hablaban, y el poder, lo que hacían. Pero no nos interesamos en las Escrituras solamente por la historia. Ahora tenemos que reconocer en estas palabras la autoridad de Dios, la autoridad del Espíritu Santo hablando con nosotros. Ahora tenemos que comprender qué es lo que Dios quiere hablarnos por medio de estos versículos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que evaluar en nuestra vida también. ¿Qué quiero? ¿Quiero razones y argumentos? ¿O lo que quiero es el poder de Dios en mi vida? Y para contestar a esa pregunta, lo primero que tenemos que comprender es que el mismo poder que hemos recibido cuando Dios nos ha dado vida es el poder que nos sostiene cada día. Y a mí me parece una locura incluso leer la historia del rey Saúl y ver que a pesar de haber recibido una función, una tarea, un cargo del propio rey, del propio Dios por medio del profeta, a pesar de reconocer que es toda su autoridad, que él no era nadie, estaba allí en su pueblo y de repente es el rey de toda una nación. A pesar de todo eso, creía que su opinión era mejor que la de Dios. Incluso que en la historia que hemos leído quiso salirse de bondadoso delante del pueblo. Y para él eso era mucho mejor que obedecer exactamente lo que Dios le había ordenado. Podemos mirar hacia esa historia, ese ejemplo, y decir, qué torpe, ¿no? Era Saúl. ¿Cómo puede ser? ¿Recibe una tarea de Dios y decide hacer algo por su cuenta? ¿Cómo jactarse de algo que había recibido, que no era suyo? ¿Cómo simplemente pensar que sus decisiones eran mejores o más justas que las de Dios? Pues fue exactamente eso lo que declaró Saúl al no cumplir exactamente lo que Dios le había ordenado. Fue la sensación de independencia, es decir, yo soy el rey, yo decido.
Fue la falta de sumisión a Dios lo que le hizo pecar. Y aquí en el caso del pueblo, en Corinto, pasó algo parecido. Ellos habían sido alcanzados por el poder del Evangelio, por la predicación allí por el apóstol Pablo, por la palabra de Dios, por el testimonio de los apóstoles. Y ahora eso ya no era suficiente. Ya tenían mejores soluciones. Ya se creían superiores. Y no había pasado muchos años. Ser el pueblo de Dios allí en la ciudad de Corinto para ellos ya les bastaba, pues ya tenían su estatus. Ya no hacía falta obedecer. Y el apóstol Pablo les escribe en esa carta hablando de ese contraste entre la iglesia y los apóstoles. Y no quería simplemente causarles una conmoción, un sentimiento. Su propósito es hacerles ver lo que realmente importaba en la vida de un creyente. Lo que pensaban ser y lo que de hecho eran. Y por supuesto, cuando empezamos a hablar con otras personas y hablamos de sus pecados, eso causa tristeza, causa vergüenza. Y más adelante vamos a ver aquí en esta carta que el apóstol Pablo esperaba que ellos se sintiesen tristes por sus pecados. Pero ese no era el propósito final de su exhortación. No quería simplemente que cayesen en descrédito delante de los demás. No, su propósito final era que ellos se diesen cuenta de sus errores y que pudiesen cambiar su actitud. Pero para eso ellos tenían que comprender que la misma fuente que les dio vida era la fuente que debería guiarles en sus decisiones. Eso ellos habían perdido de vista. Y eso es lo que tú y yo también tenemos que comprender. No es porque llevamos años en el Señor, en la fe, que podemos gobernar nuestra vida a nuestra manera. No es porque hemos estudiado teología que podemos sacar conclusiones que incluso van en contra de todo lo que Dios nos dio, de la vida que nos dio, del propio Evangelio. Por eso el apóstol Pablo utiliza aquí una diferencia entre tutores o ayos, como pone aquí en la Reina Valera, y un padre. El padre espiritual es aquel que generó la persona en Cristo. Y el sentido de la comparación aquí en el texto se refiere a un tutor como aquel que no tiene el compromiso de generar la vida, pero que sí influye en la vida de una persona. Y él les exhorta a mirar hacia el poder y el vínculo que hay en la fuente de vida que recibieron, para que ahora reflexionen en el hecho de que la preservación de la vida también depende de esa fuente. Y si nosotros, creyentes aquí en Aranjuez, miramos en nuestro día a día, vemos a personas que actúan de la misma manera. Muchas veces tú y yo somos parecidos al hijo pródigo. Pues decidimos coger todo lo que nos corresponde y vivir la vida como nos dé la gana, sin hacer caso ninguno al Padre o a lo que Él requiere de nosotros. Es como si a veces la libertad cristiana fuese interpretada como una libertad para que cada uno viva como quiera. Yo cumplo mis obligaciones en la iglesia, confieso lo que creo y ahora vivo la vida como a mí me apetece. Hermano, si has sido salvado por el Evangelio, si has creído en el mensaje de salvación, tu vida debe ser guiada por Él. Si reconoces que Cristo dio su vida para salvarte, ahora
tu vida, hermano, tu vida debe ser dedicada a servirle. Porque el mismo poder que te dio la vida es el poder que la sostiene. Si hoy mismo, en esta mañana, dices que amas a Dios, dicen las Escrituras que debes guardar sus mandamientos. Ahora, los creyentes de Corinto no. Ellos se sentían muy importantes. Pero Jesús nos enseña que el que será llamado grande en el reino de los cielos es aquel que guarda y enseña los mandamientos de Dios. Por eso la vida nueva en Cristo debe llevarnos a la obediencia a la ley. Pero cuando pensamos en obediencia, los niños pequeños seguro que también, podemos pensar en algo aburrido, que nos oprime, que nos castiga, que no nos deja hacer lo que sería mucho mejor hacer. Pensamos que es una vida forzada de obligaciones. Y por eso es importante, después de hablar de esa fuente que preserva nuestra vida, hablar de esa libertad que tenemos en Cristo. Si utilizamos el mismo ejemplo del rey Saúl para hablar de la obediencia, vemos que cuando Samuel se presentó delante suya, él dijo que había obedecido. He obedecido todo lo que Dios me ha ordenado. Pero luego, cuando es exhortado, echa la culpa de su decisión en el pueblo y simplemente toma lo mejor de los amalecitas y se lo queda para él. Supuestamente, como ya hemos dicho, para ofrecerle a Dios en sacrificio. Pero una pregunta importante, ¿Dios le había pedido eso? No, no le había pedido sacrificios. Le dio una orden. Le dio una orden. Su palabra, la palabra de Saúl, era una, pero su actitud era completamente diferente. Buscaba hacer lo que mejor le veía, sin importarse tanto por la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, es lo mismo que decirle a Dios, mira, ya no te necesito para lo que tengo que hacer. Obedecer para él era lo mismo que dejar de ejercer su autoridad como le apetecía, como rey que era. Estaba buscando reafirmarse como rey, salirse de bueno delante de los demás. ¿Cuál fue la consecuencia de su decisión? Pues la consecuencia fue la pérdida de su reinado. Él no pudo comprender la importancia y el poder que hay en la obediencia. Y de verdad, si salimos de aquí en esta mañana conscientes de esa importancia, pues vamos a vivir una vida diferente. Ese es el poder que me gustaría que todos pudiésemos salir de aquí conscientes. Muchas veces tenemos la palabra de Dios como una obligación aburrida. O entonces, como ese peso, ¿no?, que nos quita la posibilidad de mandar en nuestra propia vida. Y es cierto que muchas veces sabemos lo que Dios requiere de nosotros. Pero vamos a ver, de mi vida conozco yo. Yo sé lo que es mejor para mí. O entonces nos sentimos más modernos. Eso es una ley muy antigua. Pues ahora hay cosas más modernas. Nos sentimos evolucionados. Todo se ha desarrollado, ¿no? Eso nos sirve para nosotros en el siglo XXI. Estamos más actualizados. Y nos sentimos en mejor posición para decidir que el propio Dios. Algunos ejemplos sencillos. La Biblia nos dice que no debemos mentir. Pero ¿sabe lo que pasa? Pensamos que si es por una buena causa, entre comillas,
Si es para evitar un problema, pues es mejor mentir que decir la verdad. Y vivimos encontrando excusas para seguir haciendo las cosas como mejor nos parece. La palabra de Dios nos enseña a pagar el mal con el bien y a amar a los que nos persiguen. Pues ¿sabe qué hacemos nosotros? Pagamos el bien con indiferencia. Y el mal, pues buscamos una venganza a cada uno que nos persigue o nos hace daño. ¿Por qué? Porque tenemos una solución mejor. La Biblia nos enseña que debemos dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros no hacemos ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Hombre, tenemos planes. Tenemos mejores destinos a nuestro dinero. Tenemos nuestros deseos. Estamos buscando hacer algo especial para nosotros y para los que queremos. Aprendemos tantas cosas en las Escrituras, como por ejemplo, que la gracia de Dios, el favor de Dios, nos basta. Y por eso deberemos estar contentos en todas las situaciones. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo tengo una solución diferente. Porque a veces para mí la gracia no es suficiente. Y nuestra satisfacción depende de lo que podemos comprar, de lo que podemos hacer, de las cosas que nos gustan tanto. Y nos satisfacemos mucho más en nuestra propia voluntad que en la voluntad de Dios. Y lo que hacemos con Dios cuando actuamos de esa manera es decirle, tú no nos basta. Queremos algo más. Queremos algo exclusivo, que sale de mí. Como los de Corinto, queremos un líder especial, ¿no? Queremos uno que nos represente, que nos divida incluso en diferentes líderes. Yo quiero una vida cristiana a mi manera. Quiero estar dentro de la iglesia, pero con actitudes iguales a los que están en el mundo. ¿No es así que pasa? Mi tiempo es muy precioso para mí, así que lo gasto como a mí me apetece. Y Dios, pues Dios tiene que satisfacerse con el tiempo que le doy. Pues le hago un favor. Decimos a los demás lo fantástico que somos, pero no les decimos que nos importa más su opinión que la de Dios. ¿Y es así? Estamos buscando hacer nuestra autoimagen. Y lo que el apóstol Pablo se acerca a estos hermanos en Corinto y les dice, os ruego que me imitéis. Olvidaos todo eso, mirad hacia mí. Porque ellos se habían olvidado del privilegio que hay en obedecer a Dios. Muchos estaban envanecidos de sí mismos. Hablaban como si ya hubiesen alcanzado la excelencia espiritual. Como si ya tuviesen todo lo que necesitaban. Por eso el apóstol Pablo les dijo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y eso no quiere decir que la doctrina no es importante. La doctrina es muy importante, pero si ella no te lleva a una vida de santidad, de obediencia a la voluntad de Dios, pues ella no te sirve para nada. Por eso el apóstol Pablo escribe una carta. Es importante la doctrina, mantener el orden. Escribe 2 cartas, 3, pero también les envía a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era su hijo amado y fiel. Timoteo no les recordaría solamente las doctrinas, la parte teórica de todo lo que el apóstol Pablo enseñaba, no solo allí, sino en todas las demás iglesias, sino que Timoteo les recordaría el proceder que deberían tener en Cristo.
Y tenemos que darnos cuenta de la importancia que hay en la obediencia de la palabra de Dios. Porque si miramos la carta, podemos pensar, pues estos hermanos allí en Corinto estaban mal. Pero si empezamos a mirar hacia nosotros, pues a lo mejor estamos peores que ellos. Le decimos a Dios gracias por la vida que nos ha dado, pero ya no necesitamos que nos guíe nuestros caminos. Buscamos la alegría. ¿Quién no quiere ser alegre? Encontrar el gozo. Pero no nos damos cuenta que solo hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Nos despistamos y nos enteramos de que Dios, y no nos enteramos de que Dios nos bendice por medio de la obediencia a su palabra. Y eso es muy importante. Él no quiere que tengamos una obediencia ciega, ni tampoco una obediencia porque estamos obligados. Dios quiere que le obedezcamos porque le amamos. El problema es que a veces estamos tan cegados en nuestro egoísmo que no nos damos cuenta de que la obediencia no es algo que nos aplasta y nos impide a que seamos contentos y felices. La obediencia es el medio como Dios nos bendice. Dios utiliza su santa ley y nuestra obediencia para bendecirnos. Dices que no tienes amor por el dinero. Esas son palabras. Lo que tenemos que ver es qué tal va tu fidelidad en las finanzas. Dices que eres un buen marido. Y hablo aquí de los maridos. Pero tus actitudes hacia tu mujer ¿son para satisfacerte a ti o para satisfacerle a ella? Vosotras mujeres, ¿no? Decís que vuestras actitudes edifican tu casa. Pero esas son tus palabras. ¿Tus hechos edifican tu casa? ¿O lo que estás haciendo es, estás derrumbando tu casa con tus propias manos? ¿Cuándo es que vamos a darnos cuenta de que Dios quiere bendecirnos cuando nos pide que le obedezcamos? Y esa obediencia debe ser una decisión racional. Si yo quiero conocer el poder de Dios, ¿qué hago? Le obedezco. Y puede que ahora mismo estés ahí pensando y estés muy satisfecho con ti mismo, contigo mismo, con tus cosas, con tus sueños, con tus negocios, con tu dinero. Y puedes que decidas como hizo Saúl. Decir, mira, Dios tiene un plan para mí, pero yo, pues, voy a hacer algo mejor. Pero cada una de nuestras decisiones, cuando decidimos obedecer y cuando desobedecemos, cada una de ellas nos lleva a una consecuencia. Tiene un resultado. Y a los pequeñitos que estáis ahí apuntando, haciendo algo, pues, ¿qué os parece? ¿Preferís la vara como el castigo por vuestra desobediencia? No, ¿verdad? No. Ninguno de nosotros. ¿O preferís el amor y el espíritu de mansedumbre en respuesta a vuestra obediencia? Eso sí. Lo que no podemos nosotros adultos también es vivir sin darnos cuenta
de que o estamos obedeciendo a Dios o estamos en rebelión en contra de Dios. Y cada una de esas dos cosas nos llevan a sus resultados. Y el ejemplo que utilizamos en la historia de Saúl, él decidió hacer las cosas por su cuenta y cuando llegó Samuel, le dijo, Saúl le dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Lo que pasa es que Dios ya le había avisado a Samuel lo que había pasado. Y se oía el balido de las ovejas y el bramido de las vacas. Hermano, si las palabras no van acompañadas de los hechos, eso no nos sirve. Dios simplemente le quitó el reinado. ¿Por qué? Porque la desobediencia lleva al castigo. Como el versículo que estamos memorizando. Y eso es lo que pasa con todo aquel que vive sin Dios. Para los que no son creyentes, todas sus obras están centradas en su propia gloria. Su alegría está en satisfacerse a sí mismo en sus deseos. O sea, lo que les importa es su propia justicia. Lo importante para el hombre del mundo es que él puede. Él vale mucho. Él debe buscar su propia felicidad. Si encontramos eso en el mundo, pues no debería sorprendernos. La sorpresa viene cuando las divisiones y contiendas están dentro de la iglesia. Nos pega un susto cuando el adulterio es algo aceptado entre los creyentes. Nos choca, o debería chocarnos, al ver creyentes orgullosos de su santidad o de lo bueno que son. No debemos olvidarnos, esa es una carta escrita a una iglesia, a creyentes, no a no creyentes, no al mundo. Esa fue una carta que el apóstol Pablo escribió a los santificados en Cristo Jesús. Y exactamente por eso el apóstol Pablo tiene la autoridad para exhortarles. ¿Cómo puede ser una iglesia que está tan llena de gente envanecida de sí mismo? Para aquellos que tienen palabras, pero en su vida no hay poder, Pablo ahora les da la oportunidad de arrepentirse. O por su carta, o por el modelo presente en la vida de Timoteo. Ahora, aquellos que viven una vida de piedad, buscando el arrepentimiento, la humildad, como hemos estudiado en estos días, una vida imitando la vida de Pablo, pues para estos hay amor y espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿y para ti? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tal va tu vida? ¿Tus actitudes están coherentes a lo que crees? ¿O mejor, a lo que hablas? Hermano, hermana, el reino de Dios no está formado por palabras, sino por poder. Y es ese poder que debe ser perceptible en tu vida. O entonces lo único que encontraremos en ti son palabras. Y estamos aquí muchos, veo que estamos casi todos muy atentos, pero quería preguntaros, ¿quién aquí puede decir que obedece completamente la voluntad de Dios? Ahora, si lo que obedeces, lo que eres capaz de obedecer, viene del poder que recibes del Espíritu Santo, ¿qué es lo que te hace sentir tan especial o tan mejor que los demás? No podemos vivir una vida relajada y sin compromiso con la obediencia por pensar que ya somos, ¿no? O que ya hemos alcanzado lo que deberíamos haber alcanzado. Porque lo que hemos visto en estos días, donde hay orgullo, hay distorsión de la realidad. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de Dios.
Él es un Padre bondadoso. Siempre está dispuesto a actuar con amor. Pero como un buen padre, también está preparado para utilizar la disciplina cada una de las veces que haga falta utilizarla. Eso no depende de Él. No es su culpa. Eso depende de nosotros. ¿Cuál es tu actitud? Si la ley fuese algo que nos aplastara, no habría libertad. No habría esa libertad incluso para romper la ley. No había tanta gente desobediente. En la ley hay libertad. Lo que no hay es impunidad. Eso no. Por eso tú y yo debemos utilizar la libertad que tenemos y obedecerla. Y si Dios nos envía a un hermano para acordarnos de que estamos haciendo algo que está en contra de esa ley, pues que recibamos la corrección con alegría. Pues como dice el texto que estamos memorizando, el padre al hijo que ama, disciplina. Y hay un versículo o un texto que quiero concluir el sermón en esta mañana, que está en la primera carta de Juan, que dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No palabras, sino poder. Que este sea el poder que nos haga vivir una vida de obediencia. Que esa obediencia nos traiga cada vez más el amor, la comprensión y el deseo de estar en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú nos has dejado tu palabra y por medio de ella reconocemos primero nuestra situación de pecado, nuestras dificultades e imposibilidad incluso de cumplir tu santa ley. Pero también encontramos en ti palabras de perdón, palabras de misericordia, de amor, de compasión. Así que ayúdanos, Padre, no solamente a decir que tenemos vida en Cristo, sino que vivamos en Él, sino que nuestra vida sea un reflejo de su vida y que podamos reflejar esa gloria aquí, que estemos preocupados con la imagen de Dios y no la nuestra. Y que nuestra vida sea siempre un tributo de adoración, de alabanza a tu nombre. Te pedimos por nuestra iglesia, te pedimos por nuestros niños, para que ellos reconozcan en estas historias, como la de Saúl, como la carta a los Corintios, la alegría que debe existir en la obediencia y el gozo que debe existir también cuando alguna vez hacemos algo que no debemos y somos disciplinados por ti. Danos, Padre, el gozo de tu salvación y que vivamos basados en Él. Conduce nuestra vida, conduce nuestras decisiones y que tú seas el centro de cada una de nuestra vida. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.